Abad. Sí, señor presidente. Después de escucharlo al diputado Stoich, creo que empezó a militar después del gobierno de Scioli, una provincia sumergida en el pantano del hambre, de la desidia, de la falta de infraestructura, de la falta de calidad educativa. Una provincia endeudada como pocas. Todavía recuerdo la sesión en la Cámara de Diputados, usted, presidente, también la recordará, cuando el bloque del Frente para la Victoria en aquel entonces no acompañó el presupuesto y el endeudamiento en una provincia que había 180 millones de pesos en la caja. Por eso digo que más acordar que el diputado empezó a militar después de la gestión de Scioli. Pero vamos al tema que nos ocupa, señor presidente. Este es un tema que tiene que ver con el endeudamiento que no está en tratamiento, endeudamiento que no entró todavía al debate parlamentario. Y cuando hablamos de endeudamiento tenemos que ser claros. Estamos hablando de recursos que va a tomar la provincia para pagar deuda, para llevar adelante obras, entre otras cosas, que los vecinos de la provincia van a pagar a lo largo del tiempo con sus propios recursos, con su propio esfuerzo. Y por eso hay que ser serio en el tratamiento de un endeudamiento. Nosotros nos definimos como una oposición seria y responsable desde el primer día. Yo recuerdo aquel debate por diciembre en el cual se trataban las emergencias, la fiscal impositiva, la prórroga del presupuesto, el endeudamiento que le dimos para los primeros 4 meses, que no fueron un cheque en blanco, fueron parte del debate, de la discusión, del intercambio de ideas, de las posiciones de cada uno de nosotros, pero con una diferencia absolutamente distinta a la que había tomado la oposición o parte de la oposición con relación a nuestro gobierno, en donde había un obstruccionismo permanente, en donde se cerraba el debate sin ni siquiera empezarlo. Y nosotros tenemos responsabilidad institucional, nosotros tenemos responsabilidad con la provincia, nosotros tenemos responsabilidad con nuestros intendentes, nosotros tenemos responsabilidad con los vecinos de nuestra provincia y por lo tanto abordamos cualquier proyecto, en este caso el endeudamiento, con la responsabilidad que amerita el caso. Desde nuestra perspectiva y en un principio, para nosotros la provincia cierra económicamente sin ninguna necesidad de endeudamiento. Claramente faltaban y faltan un montón de datos. ¿Cómo no van a faltar? Si no tenemos presupuesto, lo decía el diputado Lipovetsky, si no tenemos información sobre la ejecución presupuestaria, son todos datos que faltaban y que la oposición razonablemente tiene que pedir. Como decía la diputada Echecoin, todo debate, ¿no es cierto?, y todo acuerdo y todo consenso sobre un tema no es una cuestión de fe. Es una cuestión de tener los elementos para poder acompañar o no acompañar. Nosotros no estamos dispuestos a votar un endeudamiento sobre organismos multilaterales de crédito con reasignación presupuestaria a obras en ejecución, que no nos digan cuáles van a ser las obras que se van a dejar de ejecutar y ese dinero en qué obras se van a poner. Porque eso puede cambiar la vida o no de un determinado municipio. Y tenemos derecho a saber, a opinar y a sentar posición. Nosotros, señor presidente, entendemos que los 18 meses se podrían convertir claramente en ATP, porque es dinero que el gobierno de la provincia le dio a los intendentes y que el gobierno de la provincia lo recibió sin necesidad de devolverlo y el gobernador se lo dio a crédito. Pero es una discusión abierta y es una discusión que hay que dar. Es una discusión, señor presidente, que amerita el tiempo necesario para poder generar los acuerdos y los consensos pertinentes, porque en el día de hoy no nos pusimos de acuerdo. Ahora, eso no implica que encontrando
los denominadores comunes, podemos avanzar en un trabajo conjunto. Nosotros, señor presidente, estamos convencidos, porque también se ha dicho acá, porque no solamente la crisis es del gobierno provincial, o no solamente tiene necesidad el gobierno provincial, también tiene necesidad los municipios de tener recursos para el funcionamiento, los municipios de tener recursos para hacer obras. Y empezamos allá en el año 2019 con el Fondo de Infraestructura Municipal, que como bien dijo una diputada propinante, ese fue un desarrollo absolutamente equitativo y federal de obras. Ahí no importaba de qué color político era cada intendente, si era peronista, socialista, radical. La obra llegaba y llegaba a todos los municipios, porque en definitiva lo que nos importaba era la gente, independientemente del color político de su intendente. Y por eso hay que reforzar ese Fondo de Infraestructura Municipal. Y los intendentes tienen que tener la posibilidad de tener las obras en su municipio. Y tenemos que entre todos hacer el mayor de los esfuerzos para que ese fondo se engrose de la mejor manera posible. Mire, señor presidente, este bloque siempre va a ser de la herramienta del diálogo una herramienta para buscar los consensos. Pero queremos tener la información, queremos saber de qué se trata, queremos saber, ¿no es cierto?, en los organismos multilaterales de crédito, cuál es el destino de esa obra, cuál es el plazo, cuál es la tasa. En definitiva, de eso se trata, señor presidente, para poder tomar las mejores decisiones, para poder tomar aquellas decisiones que cuando nosotros nos acostemos con ese juez inapelable que es la conciencia, al fin de la noche, tengamos en claro que estamos haciendo las cosas bien. Porque nosotros estamos acá, entre otras cosas, para representar al pueblo. Porque nosotros estamos acá, señor presidente, para tomar decisiones que van a implicar afectar recursos del pueblo. Y cuando uno tiene esa responsabilidad, tiene que ejercerla de la mejor manera. Y nuestro bloque va a trabajar en ese sentido. Por eso, señor presidente, nosotros seguimos por el camino del diálogo, nosotros seguimos por el camino de tratar de encontrar las herramientas que permitan a un gobierno tener las herramientas, pero a una posición de tener la tranquilidad de que cuando toma las decisiones, la toma en el marco de la responsabilidad y la seriedad. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Abad. Tiene la palabra el diputado Facundo Tiña.